Esta tarde el INDEC difundió el dato de inflación de enero. Nuevamente la inflación vuelve a preocupar a las autoridades y al público porque 3,9% mensual registró, pero tal vez lo más preocupante y lo más acuciante es que en enero aumentaron muchísimo los alimentos, entre ellos las verduras, las frutas, los tubérculos, productos estacionales, que seguramente vos fuiste a la verdulería y te diste cuenta cuando compraste un kilo de tomate redondo, el precio, el sacudón que pegó en enero. Bueno, para hablar de eso estamos con Gabriel Rubinstein. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Gabriel es director de GRA Consultora y fue representante del ministro Labaña en el Banco Central. A vos, del dato de inflación que fue divulgado hoy, Gabriel, ¿qué fue lo que más te preocupó, lo que más te llamó la atención? Mira, yo creo que por un lado no llamó la atención. O sea, ya más o menos se sabía 3,8, 3,9, 4,0, estaba por ahí. Lo que preocupa es que Argentina entró en un régimen de alta inflación ya hace bastante tiempo. El gobierno le busca explicaciones y cosas, pero omite lo central, que es que la emisión monetaria está girando alrededor del 50%. O sea, esa es la oferta monetaria. La demanda es estable, más o menos base monetaria 6% del PBI. ¿Qué significa eso? Que si emitís 50%, lo más lógico es que la inflación esté alrededor del 50%. Entonces eso debería ser la preocupación central. Cualquier gobierno que se preocupe por la inflación verdaderamente y no sea declamativo, lo primero que tendría que buscar es la manera de cerrar el grifo monetario. Y después puede haber temas menores. Pero acá el gobierno tiene esa... Yo no digo que tenga esa teoría porque no creo que sean tan tontos. Creo que confunden en general a la población. ¿Qué relato decís? Y si alguien del gobierno realmente cree que la inflación es porque los supermercadistas tienen poder monopólico, los formadores de precios, y que creen que eso es la inflación, es porque tienen una gran ignorancia. Yo creo, me cuesta creer que sean tan ignorantes. Pienso que en general son más proclives a tratar de salirse del medio y tratar de decir que no es un problema del gobierno, que no es un problema del Estado, y tratar de disimular la necesidad que tiene el gobierno y la vocación que tiene este gobierno en tener una inflación tan alta. Ahora, lo interesante es que el discurso del gobierno es el de los formadores de precios, pero lo que más aumentaron, como decíamos recién, fueron frutas y verduras. Por ejemplo, tomate redondo 82%, la lechuga un 51%, que tenés un montón de bocas de venta, y no son grandes formadores de precios, sino tenés pequeñas verdulerías de barrio. ¿Vos creés que este número de frutas, verduras, revela que fracasó el congelamiento de precios de Feletti? Mira, hay siempre temas estacionales con las frutas y las verduras. El congelamiento de Feletti es una manera de tratar de contener un poco las cosas para que no desborden completamente. Yo no creo que él crea que ese es el mecanismo para bajar la inflación. Es un poco absurdo. Ahí estamos viendo en pantalla, Gabriel, cuánto aumentó. ¿Es estacional que el tomate suba 82% de un mes para el otro? Sí, en general, en todo lo que es frutas y verduras, la mayor de parte de las veces hay que buscar causas estacionales. No hay que fijarse en esa inflación mucho, hay que fijarse un poco en la inflación más núcleo y hay que fijarse en las condiciones inflacionarias. Digamos, hoy no estamos como en otros países que a veces están más preocupados por cómo subió la energía, la logística, etcétera. Estamos preocupados porque hace tiempo que estamos en un régimen inflacionario. Entonces, primero veamos el conjunto del problema. Después, si ves algún sector o algún lugar donde hay algún problemita por aquí por allá, lo podés corregir o podés ver qué pasa. Pero en ningún país del mundo se le ocurre que el fenómeno inflacionario es un fenómeno que tiene que ver con los formadores de precios. Cuando la economía es más oligopólica, lo que tenés que es más cara. No es que tiene más inflación, sino que es más caro el producto. Si una economía es muy competitiva, si Estados Unidos es muy competitivo y Argentina no lo es, lo que vas a encontrar es que el mismo producto en Estados Unidos es más barato. Y eso pasa generalmente en Estados Unidos contra Europa, pero que es más barato, no que tenés inflación. La inflación es otro fenómeno. Es cierto que en este momento también tenemos inflación en el mundo, y hay inflación que está girando el 5, 6, 7, 8% anual, pero nosotros el 50%,
provocada por la emisión sí, que hubo en los países centrales durante el COVID, ¿no es bueno, cierto? ahí tenés distintas interpretaciones, donde básicamente tenés en el mundo un problema de mucho aumento en sectores, de ciertos sectores logísticos por el COVID de energía y también por estímulos monetarios exagerados en el caso de Estados Unidos, que es una polémica. Pero las polémicas de allá para nosotros son algo muy lejano, porque ahí están discutiendo cosas que si es el 4, si es el 5, si es el 6, nosotros hablamos si es el 50, si es el 55. Gabriel. Y no, y respecto a esto que decís de los formadores de precios, ¿no? Regresando a lo que sucede acá, entonces, ¿qué responsabilidad hay? Porque vemos constantemente las reuniones de Feletti, ¿no? Con los farmacéuticos, con los minoristas, con los mayoristas. Hoy se reunió con los panaderos también para bajar el precio del pan que estaba llegando casi a 300 pesos el kilo. ¿Cuánto entonces es el porcentaje de responsabilidades, digamos? Nuevamente es un tema, si vos, vamos a poner un extremo, si vos agarrás, sos gobierno, y le decís al supermercado o a tal empresa que si aumentan el precio lo vas a poner preso, ese tipo va a bajar el precio y vas a tener un resultado efímero de bajar. Cuando hay países que hacen ese tipo de cosas, a veces lo que tienen son grandes mercados negros, ¿sí? Cuando reprimís, o sea, vos no puedes reprimir. Que vos tengas, supongamos, un plan antiinflacionario y durante el plan antiinflacionario, si querés la inflación que fuera el 5% anual, haces un acuerdo de precios y salarios por 30, 60, 90 días para acomodar expectativas, eso está ok. Ahora, cuando querés siempre que la inflación esté bajada en base a reprimir, no, tus resultados son, vamos a poner como mínimo, como máximo, van a ser muy mediocres. Sí, vas a lograr que la inflación no se te dispare por ahí al 60, pero en realidad hoy estamos al víspera de un acuerdo con el Fondo Monetario, donde el gobierno está diciendo que va a emitir más o menos el 20% de la base monetaria. Con lo cual es cierto que el gobierno podría aspirar a tener una inflación mucho más baja, pero nadie cree mucho que eso va a ser así. No se cree que finalmente sea lo que se firme se acuerde con el Fondo Monetario, porque implicaría tener un gran ingreso de capitales del exterior, un gran endeudamiento, ¿no? Del gobierno con el Banco Mundial, etc. Y entonces, hoy no tenés suficiente credibilidad como para avanzar. Pero lo primero es decir, bajamos el déficit fiscal, bajamos la emisión monetaria de ese déficit fiscal y recién ahí tiene sentido si algún sindicato arregló con el, no sé, por el 50% y vos tenés una política consistente con una inflación del 30%, sentarnos a la mesa y decir, che, mirá, hagamos 30 y si no, y si fallamos hacemos una cláusula gatillo y así podés reunirte con Hablando de eso, el Ministerio de Trabajo puso una pauta del 40% para las paritarias. No sé qué proyección de inflación tenés en la consultora vos para 2022. Mira, yo estimo que el 40% va a ser el número que más o menos arreglen con el FMI y que seguramente tendrá un desvío y se irá a la zona del 50%. Pero en realidad, ¿por qué tenemos que tomar? El gobierno dijo 33%. Vos fíjate las incongruencias. Están diciendo que la base monetaria va a aumentar el 22%. Ellos dijeron 33%. Seguramente firmen por 40% y al final terminemos en 50%. Porque no es creíble, no es muy creíble todo eso. Pero la inflación no debería ser tan alta. No debería. Pero para eso tenés que empezar por lo elemental. En un país donde la gente no quiere deuda del gobierno porque está siempre en default, donde nadie no quiere prestar en forma voluntaria, bueno, vos tenés que acomodar el financiamiento. No tenés financiamiento, entonces tenés que bajar el déficit a cero. No tenés que tener déficit fiscal en estas condiciones de Argentina. Y es un tema a veces la gente piensa que si bajás el déficit fiscal a cero, es una recesión y todos van a sufrir. Y no se dan cuenta que Argentina ya hizo un ajuste 2018-2019 porque se quedó sin financiamiento y se paga lo que se llama el impuesto inflacionario, que es la erosión del poder adquisitivo. Cuando vos antes salías con 1.000 pesos y ahora tenés que salir con 2.000 o 3.000, es porque te pusieron la mano en el bolsillo. Porque esos 2.000 que antes destinaba a consumir, ahora los destinas a tenerlo porque todo se encareció. Entonces ese impuesto inflacionario es como cierran las cuentas públicas. Entonces la discusión fiscal es decir, ¿seguimos cobrando el impuesto inflacionario
o cobramos otros impuestos o bajamos gastos. Es una redistribución de costos internos, no es que el país va a estar en recesión, porque el país ya ajustó. El país se ajustó 2018-2019 y ya se ajustó al menor financiamiento disponible. Entonces debería ser una discusión mucho más tranquila, menor, y no todas esas cosas que dicen de que eliminar el déficit fiscal es hambriar al pueblo. Entonces son pavadas realmente todo lo que están diciendo. Pero bueno, estamos así, ¿no? Esta es la situación. ¿Y por qué crees que para sectores del gobierno, del kirchnerismo, el no bajar el déficit fiscal y no retirar los subsidios a las tarifas de energía es como un dogma? O sea, evidentemente hay un sector del kirchnerismo que defiende eso. ¿Por qué crees que pasa? Mira, el kirchnerismo demostró ser déficit fiscal maníaco. Es decir, yo trabajé en el gobierno y estaba Néstor Kirchner y como parte del equipo económico, obviamente que dirigía la BAN y demás, estábamos bastante orgullosos de tener un superávit fiscal primario de más del 3% del PBI. Yo particularmente estaba estudiando qué hacer con la cantidad de dólares que sobraban en Argentina y si hacíamos un fondo anticíclico como había hecho Noruega, como había hecho Chile. Los famosos superávit gemelos. Teníamos superávit gemelos que justamente porque el país ahorra más, tiene superávit externo también. Y Cristina Kirchner, primero Néstor, 2006, 2007, y Cristina Kirchner 2007 a 2011 y especialmente 2011 a 2015, rifó todo eso en forma absolutamente innecesaria. Cristina Kirchner dilapidó 35.000 millones de dólares en su segundo mandato, que hoy necesitamos como maná del cielo. Y no había ninguna razón, porque la economía crecía, porque encima los votaban. Si no había ni razones políticas, ni razones económicas y financieras. Después Cristina se pregunta sobre el bimonetarismo. Es una inconsciente, realmente han tomado una actitud totalmente inconsciente, porque vos ves líderes de izquierda en el mundo, como ahora Boric en Chile, Boric, que están diciendo que vamos a cuidar la situación fiscal, porque no son tontos. Y saben que si vos descuidás la situación fiscal, tenés una situación que se te va desmadrando, porque no podés siempre pagar con reservas porque se te agotan, no podés endeudarte porque entras en default, no podés emitir porque entras en una inflación galopante. La inflación en esa época era 5% anual. Entonces, como si cuando las cosas estaban bien, igual se fueron al déficit y a la inflación galopante. Cuando están mal es porque hay que emitir, porque se necesita cubrir los gastos sociales. Siempre quieren emitir más, siempre quieren gastar más, y a mi juicio son unos irresponsables, inconscientes. Y en ese sentido, ¿cómo se revierte entonces esta situación? Digamos, ¿cuántos años se necesitan quizás para cumplir, en este caso también con lo que pide o este inminente acuerdo que llevarían adelante con el Eso FMI? depende de nuestras capacidades. Si quisiéramos tener un plan de estabilización y terminar la inflación en 6 meses, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Argentina lo hizo, bajó fuertísimamente la inflación en el plan austral, bajó gobierno radical, que pensaban que iba a ser recesivo, fue expansivo. Bajó muy fuerte la inflación con la convertida, llegó casi cero. Argentina era uno de los países con menos inflación del mundo y la economía volaba. Es decir, está en la voluntad, en 2003, 2004, 2005, la inflación era el 5% anual. Y la economía crecía al 8, 7, 6%. O sea que no hay ninguna contradicción entre tener baja inflación y que la economía funcione bien. Y estuvo en la voluntad. Lo hizo un gobierno radical, lo hizo un gobierno menemista liberal, lo hizo un gobierno kirchnerista, llamémosle medio izquierdoso. O sea que en realidad es una cuestión de voluntad política. Cuando no hacemos eso es porque no tenemos, como país no tenemos la voluntad política de hacerlo. El fondo es una anécdota, que necesitamos al Fondo Monetario que venga y nos diga, che, sería bueno que tengan menos inflación. Eso es por una incapacidad manifiesta del Estado argentino de autoorganizarse de una manera, llamémosle así, civilizadamente, de una manera madura. Y bueno, estamos ahí a los tumbos, ¿no? Gabriel, hace tiempo que vos venís alertando sobre el bajo nivel de las reservas en el Banco Central. Sos, de hecho, uno de los economistas que más foco puso en eso. ¿Qué peligro corre la economía argentina por ese bajo nivel de las reservas? Bueno, lo que estamos viendo, que hoy están prohibiendo importaciones a un montón de empresas con este asunto de la capacidad financiera de las empresas que inventaron ahora.
empresas de todo tipo están con dificultades para importar insumos. Eso está pasando hoy, todos estos días. ¿Y la consecuencia de eso es un freno en la actividad económica? Y sí, va a ser un freno porque no podés manejar todo el tiempo, bueno, mira, no puedo hacer esto porque no puedo producir. Bueno, a ver, libérenle las tuercas para esto y el otro, libérenle el otro. Si vas a organizar la economía de un país de esa manera, como si fuera un kiosquito, no, estás muy mal. Entonces estas cosas van a contribuir a que la economía le vaya peor y que todo el mundo esté alarmado. ¿Quién va a invertir en un país, las propias empresas que están en Argentina, si cada 2 por 3 hay normas que ni siquiera les permiten producir con fluidez? Ya no hablemos de que le cortan, no sé, ¿cómo te puedo decir? Que hay problemas con los cortes, con los piquetes, con esto, con otro, sino que ni siquiera te dejan producir con fluidez. Entonces es como, y la situación es grave la de reservas. Ahí estamos en 4.000 millones de lo que se llama reservas líquidas negativas, y es escandaloso porque el Banco Central está usando los encajes de la gente, algo que no debería haber hecho. Los depósitos de la gente. Más o menos 30% de los encajes que tienen, los depósitos en dólares tienen encajes. De esos encajes, más o menos el 30% los está usando el Banco Central como si la gente se los hubiera prestado, como si los bancos se lo hubieran prestado y nadie se los prestó. Es como que los manoteó, los está manoteando. ¿Se puede hacer? No, para mí es completamente ilegal. Es completamente ilegal. Vos decís, el dinero será fungible, no es de acá. Bueno, explícame de dónde es. Un auditor, a mí me gustaría que los periodistas le pregunten al Banco Central y le pregunten a los auditores externos del Banco Central, a ver, decime, yo hago las cuentas, les agarro las reservas brutas, les saco los swaps de China, les saco justamente los encajes, les saco el oro, les saco esto y digo, che, son negativas. ¿Qué quiere decir negativas? Que estás usando plata que no es tuya. Es como si yo te hubiera a decir, che, suponete que yo tengo la plata, que me tenés $10.000 que no tengo donde tengo que salir a la calle y tengo miedo de que me pase algo, ¿me los guardás? Sí, yo te los guardo. Y vengo al día siguiente y ya no los tenés. Pero no me los guardaste, sí, pero los usé, te los doy la semana que viene. No se hace eso. A fin de año pasado, los voceros de los bancos me decían que había liquidez, que había robustez en el sistema en cuanto a los depósitos en dólares. Sí, está bien. ¿Vos crees que eso se sigue dando? Claro, lo que pasa es que es un abuso de confianza, porque los depositantes se han quedado en el sistema, 15.000 millones. Ahora, y hay una gran parte que eran encajes. Y el Banco Central, viendo que la cosa es así, usa los encajes, total, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie va a venir a contar las reservas que tenemos, que no tenemos. O sea, como el dinero fungible, lo pueden hacer, pero lo pueden hacer fácticamente, operativamente, pero no es plata del Banco Central. El Banco Central no debería tocar eso. Es más, ese dinero debería estar en el exterior para que no haya dudas. Pero el Banco Central aprovecha la circunstancia y usa plata que no le corresponde, que lo hace porque no lo hacen de maldad, lo hacen porque no tienen un solo dólar. Tienen que hacer eso porque ven la caja, che, no tenemos dólares, ¿qué hacemos? Y bueno, usemos los dólares de los depositantes, se los devolvemos la semana que viene, cuando arreglemos con el fondo, cuando entre la cosecha. ¿Quién se va a dar cuenta, total? Gabriel, si se ordenan las cosas en el Congreso y bueno, se aprueba el acuerdo con el FMI, ese acuerdo con el FMI, para vos, ¿en qué escenario pone a la economía argentina? ¿Ayuda a estabilizarla o es un vamos viendo y esperamos a 2023, 2024? Ayuda a evitar escenarios mucho peores. Entonces nos consolida un escenario de mediocridad, pero que puede mejorar en el margen. Entonces la inflación, en vez de ir al 55, 60, como uno piensa, pueden ir al 45, 50. Bueno, es una mejora. Entonces vas bajando de a poco el déficit. Bueno, o sea, ayudará incluso al próximo gobierno a tener algo más ordenado. O sea, lamentablemente nuestra falta de conciencia nos obliga a tener a alguien de afuera, el malo de la película, que nos ayude a ordenarnos un poco. Eso es bienvenido, es bienvenido. Es un acuerdo muy light o muy llevadero, pero es un tipo de acuerdo que después veremos si se cumple, porque vamos a estar cada 3 meses viendo si Argentina cumple, porque la vocación de Argentina por no cumplir acuerdos con el FMI es muy alta, y entonces habrá que ver después si se cumple. Pero a la medida que se cumpla, bueno, vamos mejorando un poco las cosas y
yo creo que es algo positivo. Hago la última. Claudio Loser dijo hoy que vamos a estar cada 3 meses al borde del default, si hay acuerdo, por esto de las revisiones trimestrales. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? Bueno, no sé, y bueno, lo que te decía, yo no sé si vamos a estar al borde del default porque siempre uno tiene cierta esperanza que el gobierno sea responsable, que trate de cumplir lo que firma, especialmente cuando es bastante laxo. Y lo que sí hay que ver al principio cuando veamos si realmente hay cosas realistas o no, porque se ha especulado mucho que vamos a tener, además de los DEC, de los derechos especiales giro que nos piensan devolver, otros 5.000 millones de dólares del Banco Mundial, del BID, de Rusia, de China, de los DEC que están en un fideicomiso. Vamos a ver qué hay de todo eso. En la medida que no haya eso, va a haber que haber más emisión monetaria, entonces la meta esa que se anunció del 1% del PBI de adelantos transitorios va a tener que ser mucho mayor. O sea, todavía la letra chica no está. Pero bueno, suponemos que lo que se firme es algo coherente y que es algo cumplible y después veremos la vocación del gobierno de cumplir y Cristina de hacer un poco la vista gorda, como está haciendo ahora, que en el sentido de decir no apruebo el acuerdo, pero tampoco lo combato abiertamente y trato de mantener ese capital político y qué sé yo. Bueno, veremos que el gobierno, el camino que transita el gobierno, esperemos que no estemos en ese escenario cada 3 meses diciendo hoy no cumplen, no, al final cumplen, que sea un poco más llevadero, porque eso hace, siguiendo un poco las palabras de Guzmán, a veces zaracea mucho, pero decir que habló 28.000 veces de la tranquilidad que no tiene nadie salvo él, pero que para que la economía esté un poquito más tranquila se necesita que cumplan lo que firmen, que alguna vez cumplan. Y bueno, esperemos que sea ese caso y no estemos cada 3 meses pensando que va a haber un inminente default, ¿no? Clarísimo. Muchas gracias, Gabriel, por venir al programa. Gracias muy amable. A ustedes. Bueno,